¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Iniciamos. Para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título El machismo en la televisión mexicana. Vamos a ver el objetivo. Durante la presentación que está por iniciar, intentaremos exponer con algunos eventos televisivos el machismo en la televisión mexicana. Además, pretendemos identificar la forma en que la televisión influye en la construcción de una cultura machista. Dicho lo anterior, entonces, es momento de iniciar. Y bueno, tendríamos que decir en principio de cuentas que el machismo es omnipresente en la televisión mexicana. Es el espejo de una sociedad dividida, violenta y desigual, donde 10 mujeres son asesinadas cada día. Y podríamos decirlo en palabras de los autores que nosotros estuvimos revisando: la televisión es el reflejo de la sociedad en que vivimos. De cierta manera, en este caso la televisión mexicana ha sido ese espejo donde todos estamos siendo reflejados en cuanto a los contenidos y la forma de los programas que encontramos en la televisión mexicana. Es vergonzoso de repente pensar que vivimos en una sociedad donde lamentablemente a las mujeres se les trata de una manera bastante cruel frente a las cámaras televisivas, donde lamentablemente, por ejemplo, en este caso el mes de mayo, ¿verdad?, del 2021, los registros indican que han sido uno de los meses más violentos en cuanto a muertes o feminicidios en nuestro país. Pese al avance del consumo de Internet en nuestro país, en México, la televisión ha jugado un papel principal como medio de educación y entretenimiento para los mexicanos, especialmente para niños y jóvenes. Y si lo reflexionamos, podríamos considerarlo todavía más intenso en los tiempos que estamos viviendo de pandemia, donde pues algunos estudios señalan que existen niños, adultos que ven la televisión desde media hora en promedio al día hasta 5 horas al día. Los principales programas que se ven son los deportivos, los que tienen que ver con cuestiones de televisión de revista por las mañanas. Y bueno, aquí importante darse cuenta que uno podría considerar que la televisión ya no tiene tanta influencia por el avance que ha tenido el internet. Pues lamentablemente no, consideramos nosotros aquí que pues en este caso la televisión ha tenido esta situación todavía de influir muchísimo como una especie de educadora para muchos mexicanos, sobre todo para muchos infantes, donde los padres pues lamentablemente por cuestiones de labores, ¿verdad?, por cuestiones de trabajo, pues tendrán que dejar a sus hijos viendo la televisión, y es ahí donde se construye una cultura machista. Imágenes como la que estamos viendo pues han sido de cierta manera muy criticadas, ¿no?, con esta situación del programa El Mañanero dirigido por Broso, donde pues se expone, ¿no?, la forma en cómo se trataba a una mujer, donde pues ni siquiera se le dejaba hablar y todo el tiempo aparecía en bikini. Jaime Vega Montiel monitoreó 544 horas de programación de televisión abierta durante un mes y encontró más de 900 muestras de violencia de género. Y entonces aquí donde nosotros encontramos en este caso un estudio de este especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, donde pues a través de este monitoreo se encontró que pues prácticamente cada hora, ¿no?, se van a encontrar 2 muestras de violencia de género en la televisión mexicana. Tenemos ahí la imagen, por ejemplo, de un programa de Televisa que se llamaba ATM, donde los conductores ahí tuvieron una trifulca, donde pues como usted está observando, el caballero pues con las manos bastante hábiles, bastante digamos cruel, porque al final comenzó a tentar los senos de la conductora. El problema más allá de eso es que todavía la conductora molesta le reclamaba ahí frente a la cámara el por qué estaba haciendo eso, y todavía lo que me parece a mí y nos parece aquí bastante cruel es que todavía el conductor le cuestionaba de qué tiene, ¿no?, como si fuera algo normal o como si él tuviera
esta situación del derecho de poder tocar a su compañera de trabajo. Son algunos de los eventos que nosotros estamos considerando, muestran cómo existe esta situación de mucho machismo en la televisión mexicana. Acá podríamos destacar otro que a mí me impactó bastante, porque al final leo al texto, dice, la jugada prácticamente podría considerarse un feminicidio. La deja muerta ahí, en el área, decía el periodista de multimedios Adrián Marcelo durante la narración de un partido en el año de 2019, donde nosotros aquí estamos considerando que existe prácticamente una normalización de la violencia de género, ¿no? Y pues considerar esta situación de poder hacer una analogía entre la situación de los feminicidios y una jugada de fútbol, pues muestra lamentablemente cómo algunos conductores, algunos narradores, pues dejan ver esta cultura machista en la que estamos inmersos todos. Y bueno, habrá que también destacar, por ejemplo, otro caso, en el caso del programa Hoy de Televisa. Usted lo conoce, un programa de revista muy popular aquí en nuestro país durante el horario matutino, donde los conductores desacreditaban a Nat Campos, que es una youtuber que tuvo la valentía de hablar y de exponer públicamente una violación que tuvo, ¿verdad? Que un amigo, entre comillas, la violó. Y bueno, ellos, los conductores, la hacían responsable de su propia violación. Y entonces ellos cuestionaban por qué tenían esta situación. Decían ellos, pues no pierdas la conciencia para no llegar a estos asuntos. Y entonces ellas estaban, de cierta manera, los conductores que usted está observando en pantalla, pues de cierta manera culpaban a la youtuber Campos por la situación de haber sido violada, porque ella describía que en ese momento de la violación había tomado tanto, que tenía esta cuestión de haberse emborrachado tanto que había perdido un poco la conciencia, y pues de cierta manera los conductores la culpaban de ese hecho, por haber tomado mucho, pues prácticamente la habían culpado de la violación, como si las mujeres no tuvieran esta posibilidad de embriagarse hasta perder la conciencia. Entonces esta situación también llamó mucho la atención. Televisa, no, por supuesto, tuvo que pedir disculpa prácticamente al siguiente día, porque al final pues estaban siendo amenazados de ser demandados por los familiares de la compañera Campos. Bueno, podríamos exponer por último otro caso más, ¿no? En realidad son muchos los casos que podríamos destacar. Uno que llamó también mucho la atención en los medios, ¿no? Aquí dentro de nuestro país, fue el caso de Sabina Berman en el programa que co-presentaba junto al académico John Ackerman en el canal 11. La escritora Berman, al comienzo de la emisión, acusó al académico de tener una actitud machista con ella al ignorarla. Y prácticamente, si usted busca la grabación, que está por supuesto disponible aquí en YouTube, pues por supuesto que se va a mostrar cómo esta situación de que al final pues existía mucho machismo por parte de Ackerman, porque sí es muy notoria la actitud en la grabación, es muy notorio la actitud que tuvo ante Berman. Y bueno, al final lamentablemente Canal 11 ni siquiera llamó públicamente la atención de Ackerman. Lo único que hizo la televisora, en este caso Canal 11, fue dar por terminado la serie de programas que estaban presentando estos dos conductores, Sabina Berman y John Ackerman. Y entonces esta también es una cuestión que aparece mucho en los medios de comunicación, en la televisión mexicana, donde pues es notorio que existen, por ejemplo, una pareja de conductores. La mujer podría estar prácticamente siendo ignorada y se podría dar prácticamente una plática entre un experto y el invitado, por ejemplo, en este caso Esteban Moctezuma, secretario de Educación. Entonces algunas mujeres han mostrado también esta cuestión, han hecho público cómo al momento de hacer una entrevista, la mujer le pregunta al experto, y entonces el experto, en lugar de contestarle a la conductora, pues prácticamente le contesta al varón, al conductor, y entonces ahí hay una situación de bastante desigualdad y bastante crueldad en cuanto a situaciones relacionadas a género. Y bueno, a las mujeres se les exige un estereotipo de belleza distinto que se les exige, por ejemplo, a los hombres. Es otra también característica de esta situación del machismo en la televisión mexicana. Cuestiones de imagen, de presentación, de belleza, de edad, incluso de vestuario, que se les exige mucho más a las mujeres, y que es notorio como a los hombres
pues no se les exige estas situaciones. Y pues sí, aquí habrá que reflexionar sobre todo de la situación de cómo la televisión construye realidades de lo que está bien y de lo que está mal, porque al mostrar estas situaciones de manera implícita, pues la gente comenzamos a darnos cuenta cómo se va diciendo que está bien que una mujer, por ejemplo, al presentarse conduciendo un programa, pues tiene que tener algún escote pronunciado o tiene que salir prácticamente de manera obligada en falda. Y bueno, aquí estamos viendo ya por último, en este caso, pues como algunas curvas despampanantes, largas piernas y minifaldas, cuanto más cortas mejor, reducen a las mujeres a un objeto de consumo. Y pues eso es una cosa que al final todos somos responsables de la sexualización de contenidos, porque algunos especialistas, algunas personas que se encargan de cuestiones de dirección en las televisoras mexicanas, pues de cierta manera culpan a la sociedad y dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros hacemos contenido de acuerdo a lo que la gente demanda, ¿no? Y entonces allá hay una situación donde pareciera que le echan la culpa al pueblo y a las personas que ven la televisión por demandar ese tipo de contenidos, y pues nosotros consideramos que al final todos somos responsables, tanto las televisoras como las personas que estamos demandando estos contenidos. Por ejemplo, estamos viendo la imagen de una conductora, una presentadora del clima en televisión de multimedios en Monterrey, donde pues prácticamente en un programa se le dedicó un programa a ella para poder conocer en vivo, ¿no? Y en directo cuáles son sus medidas, ¿no? Y entonces ahí se le comenzaba a comparar con otras mujeres, y pues ahí lo triste y lo que pues nosotros rechazamos es cómo se les va a convertir y se les reduce a las mujeres a un objeto de consumo. Nosotros pensamos que al final tienen muchas cosas más interesantes que estar, por ejemplo, midiendo pues las partes de su cuerpo, ¿verdad? Y bueno, aquí presentamos la portada del artículo que se publicó hace 2 días en el periódico El País, que nosotros tomamos, y que prácticamente el contenido de este video pues fue tomado de este artículo. Y bueno, con esto terminamos nosotros nuestra presentación. Muy contentos y muy agradecidos de estar ustedes aquí presentes viendo el video. Los invitamos a suscribirse, por supuesto, es muy importante para nosotros, y también activar la campanita de notificaciones para cada que subimos un video, pues YouTube le mande una notificación. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Hasta entonces.